Lo hacemos hablando sobre Venezuela. Nos trasladamos a Washington, específicamente a la sede de la Organización de Estados Americanos. 14 países que integran la organización han rechazado la autoproclamación de Nicolás Maduro. Emitieron una declaración conjunta en la que exigen el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales en Venezuela. Así lo anunció hoy la Cancillería ecuatoriana. Ecuador y 13 países en el marco de la Organización de Estados Americanos emitieron una declaración conjunta en la que rechazaron la investidura de Maduro y exigen el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales en Venezuela. Exigen al régimen dictatorial venezolano que restablezca el orden democrático, instan a la comunidad internacional a continuar con su apoyo y reafirman la solidaridad con el pueblo venezolano. NTN 24 está con los protagonistas de la noticia. Hemos contactado directamente a Washington Abdala, embajador de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos. Uruguay ha sido uno de esos 14 países que ha rechazado la falsa e ilegítima juramentación de Nicolás Maduro como supuesto presidente de Venezuela. Embajador, bienvenido. No, gracias por su tiempo. Embajador, ¿por qué llegan finalmente ustedes, por su parte, los 14 países, a firmar esta declaración conjunta para rechazar la autoproclamación de Maduro? Sí, claro. Ese grupo de países que nosotros también queríamos de manera muy humilde, porque si habremos tenido sentido constructivo, que no somos mayoría en la OEA, los países que estamos actuando muy cerca de Venezuela, de la Venezuela democrática. O sea que no tuvimos el más mínimo sentido obstruccionista. Elaboramos un documento que queríamos presentar, no incomodamos a nadie, simplemente era presentarlo, y como no nos dejaron presentarlo en la sesión, porque cualquiera lo correcto, la relatora hacía su exposición, todo el mundo piensa lo que dice, y algunos países, bueno, presentábamos ese documento, lo hicimos por fuera, simple, digo, no me das el plato de sopa, 2 platos de sopa, lo presentamos por fuera, no tengo inconveniente, o sea, no nos dejaron presentarlo por dentro, se lo remitimos, el documento crítico de la dictadura de Venezuela, al presidente del Consejo, al embajador Arce de Bolivia, para que lo lea atentamente, lo distribuya, y bueno, y que sea lo que sea. Y ese documento tiene vida, y ese documento dice lo que usted y yo conocemos de memoria, que la dictadura es una dictadura, que las actas existen, que las violaciones son espantosas. Nada que usted y yo no sepamos de memoria y que hace que cuando lo repetimos es como que nos resulta tanto a usted como a mí como obsceno. Uno llega a un momento que de repetir tanto logra que la banalidad de las palabras ingresen en un territorio donde pasa un umbral y pierden sentido. No pueden perder sentido las palabras ante la gravedad de lo que pasa en Venezuela. Este es un tema delicadísimo. O sea, cuando uno está hablando del tema de Venezuela, uno tiene que hacer un alto en el camino y hacer una reflexión profunda. El otro día yo sentí a algunos que dicen, hay un déficit democrático en Venezuela. ¿Cómo déficit democrático? No, lo que hay es una dictadura, un quebranto institucional, hay una tiranía, hay un clima de miedo instalado. Los 2000 ciudadanos y ciudadanas, personas que están ahí privados de libertad, son fruto del miedo que la dictadura está teniendo. Y el rol relevante de María Corina Machado, te voy a decir algo importante en mi interpretación, tomo los riesgos. ¿Sabes por qué no la matan? ¿Sabes por qué no matan a María Corina? Porque no pueden. Porque María Corina hoy ya es un mito viviente para Venezuela. Entonces, si llegan a matar a María Corina, se perforan la existencia de ellos mismos. María Corina hoy tiene el umbral de protección del pueblo venezolano. Por eso no la matan. Y esto es delicado. Mirá la conversación en el territorio en el que está. Estamos hablando de si matan o no a una líder descomunal de las pocas que ha tenido América y que es mujer además. Y ya me gustaría ver a tantas feministas del continente de alguna forma estando por detrás de una heroína como esta mujer. Faltan apoyaturas feministas. Es raro. Si tuviera un pañuelo palestino y una metralleta y hablando de la revolución, más de uno la estaría aplaudiendo. Pero como es una mujer luchadora, humana, pacifista, incapaz de agredir a nadie, bueno, no forma parte del conglomerado semiótico de algunos, ¿verdad? Entonces ese recorrido es así, hay que tener mucho cuidado con el tema. Cuidar a María Corina minuto a minuto.
tanto desde el universo de la comunidad internacional, periodístico, como desde adentro de Venezuela. María Corina es nuestra garantía de que el retorno a la democracia en Venezuela tiene un puente de oro. No la pueden tocar. Si tocan a María Corina, nos tocan a todos. Interesante eso que usted decía sobre el conglomerado semiótico, que también, quizás si me permite parafrasearlo, podríamos hablar de un régimen semiótico también. Ahora, esta declaración de los 14 países rechazando, como lo decíamos, la investidura ilegítima de Nicolás Maduro, se dio, como usted lo anticipaba, después de esa sesión de este miércoles en la Organización de Estados Americanos en la que se intentó presentar el informe de la CIDH sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Hubo un choque por los obstáculos precisamente a esa presentación. Esto ocurrió en el Consejo Permanente de la OEA, no se pudo recibir finalmente el reporte y la sesión fue suspendida hasta el próximo martes por falta de acuerdo sobre su inclusión en la orden del día. Brasil y Colombia, con el apoyo de algunos países del Caribe, obstaculizaron la presentación, asegurando no haber recibido el documento con suficiente antelación y traducción. Los representantes de Argentina, de Ecuador y entre ellos también, por supuesto, usted, embajador Abdala del Uruguay, llamaron a los demás países a no ser indiferentes con el sufrimiento del pueblo venezolano. También recordaron la urgencia que representan las continuas detenciones de opositores del madurismo. Escuchemos cómo fue precisamente esa sesión de ayer. Que sean 24 horas o 48 horas o 32 horas después, yo no creo sinceramente que vayamos a resolver el problema que tiene Venezuela. Porque lo hagamos hoy o porque lo hagamos mañana o porque lo hagamos pasado. Yo no creo que eso resuelva los problemas que allí existen. No hay nadie aquí que quiera impedir el debate, solo queremos que se respeten las reglas. La situación de Venezuela no puede seguir esperando, es excepcional y es urgente. Este es un cuerpo político, nos reunimos 5 días después de un traspaso de mando que no ocurrió en una nación de la región. Creo que no podemos omitir hablar de Venezuela. Embajador, es que parece insólito. Era un informe de los que este grupo de países, algunos dicen cercanos a Nicolás Maduro, que les sirven quizá a sus intereses, se quejaban porque el reporte lo habían recibido la tarde anterior a la discusión en esta sesión. Sin embargo, es un reporte que salió el 9 de enero. Lo intentaron entregar en la Organización de Estados Americanos, pero es un reporte que ya viene de antes. ¿Por qué no querían escuchar el informe sobre la violación de derechos humanos? ¿Por qué no dejaron hablar a la CIDH? ¿No les parece importante? Sí, es una situación penosa porque llevó horas tratar de avanzar en una sesión en donde, seamos específicos, en mi caso, la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A ver, para tu audiencia, para que se entienda. La OEA tiene 2 soportes relevantes en términos de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este es un espacio que tiene varios relatores de cada uno de los países, entre ellos hay una señora, Gloria de Metz, que es la encargada del tema de Venezuela, y después está la Corte Interamericana, que eso ya es en territorio de litigios y de contenciosos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene una capacidad de escanear la región, de analizarla, de evaluarla, que fue la que calificó que había terrorismo de Estado en Venezuela, ahora estaba invitada al Consejo Permanente para dar un informe. Punto. ¿Qué fue lo que pasó? Que como el informe se decía que no estaba traducido al inglés, cuando la relatora habla inglés, el informe in voce lo iba a hacer inglés, entonces una delegación, la de Antigua y Barbuda, repito, Antigua y Barbuda, con otros países del CARICOM, empezaron a decir que eso estaba violando el reglamento, etc. Y el presidente del Consejo, el embajador Arce de Bolivia, se allanó a ese criterio y empezaron a decir que la sesión iba a tener un grado de invalidez o que estaba mal convocada por ese tema. Ese debate le llevó a la OEA más o menos de las 10 de la mañana en pelea permanente procesal. Imagine usted si habrá tiempo para perder
hasta las 4 o 5 de la tarde, que sí, que no, que... Entonces algunos de nosotros con un poquito de sentido común, no vayan a creer ustedes que hay que ser Einstein para esto, uno advierte, acá lo que no quieren es oír el informe de la relatora de derechos humanos en materia de Venezuela y nada más. Porque usted no me va a hacer el cuento a mí de que en realidad, porque no existe un documento traducido, cuando en la OEA vivimos con documentos no traducidos, sea al francés, al portugués, al inglés, porque es normal, porque son caros, porque no siempre hay recursos, pero eso fue lo que sucedió. O sea, yo, si usted me dice no puedo juzgar intenciones, no juzgo, pero el objetivo es que hubo un grupo de países que bloquearon el informe de Venezuela. Interprételo como quiera. Claro, decían que no habían tenido tiempo para revisarlo, pero es que justamente ahí estaba la CIDH para transmitírselos. Ahora, usted nombró un grupo de países del CARICOM, la Comunidad del Caribe, incluyendo, por supuesto, Antigua y Barbuda, que fue quien lideró de alguna manera, comenzó con este argumento. También estuvo Honduras, Brasil, que además, por cierto, se ufana siempre de ser un defensor de derechos humanos, pero con los derechos humanos de Venezuela, mira para otro lado. Pero claro, porque parecería como, yo ahora estaba escribiendo un artículo para Infobae que termina más o menos con una idea que es así. Parecería que los derechos humanos de los venezolanos tienen una capitis diminutio. En términos jurídicos es como que valen menos que los derechos humanos de otras personas. A ver, son los mismos derechos humanos que se violan en todas partes del planeta, en distintas partes, pero solo que los de los venezolanos parecería como que, bueno, como que valen menos para algunas personas. Seamos francos. Si el debate fuera el de que se quiso hacer ayer, un debate político, yo puedo entender las diferencias ideológicas, los empantanamientos, pero no. Era un debate con la relatora en materia de derechos humanos, sobre privaciones de libertad, tortura, encarcelamiento. Me da la impresión de que estamos llegando ya a un grado de alienación en donde algunos países, con el tema de Venezuela, la hipersensibilidad llega a un grado de esquizofrenia, porque no oír a un relator de este asunto y es lindante con algo muy obsceno, ¿no? Es muy obsceno. A ver, convengamos que también en Naciones Unidas la Venezuela de Maduro tiene papeles protagónicos. Esta es parte también de la alienación en la que estamos. O sea, esta es parte del problema. Pero se supone que en la OEA, que tenemos un continente donde de alguna forma somos países bastante empáticos, que tenemos proximidades, podría haber algunos. O, a ver, si esto me lo hiciera Cuba o Nicaragua, pero bueno, vino de Antigua y Barbuda, vino de algunos que otros países del Caribe, obviamente que el clima fue ese, y perdimos durante 6, 7 horas el tiempo sin oír a la relatora de derechos humanos. Es más, se sacrificó un tema del holocausto, un tema grave que había que informar, se sacrificó un informe sobre Guatemala, todo, en mi lectura, para no franquear el acceso a la relatora, por el tema de la traducción de un documento, que el documento no estaba traducido y que eso iba a ser poco menos que la guerra de Waterloo. Nah, la verdad que no. A ver, hipersensibilidad, como usted señala, o complicidad, porque es que parece que se está rayando en la complicidad con el régimen de Maduro, régimen que se roba un proceso electoral, encarcela masivamente a detractores, a manifestantes, y alguien insiste en no ver lo evidente. Puedo hilar fino durante 40 y pico de días, suavemente, dentro de 40 y pico de días voy a estar liberado de estas amarras y te voy a decir mis interpretaciones. Por ahora soy embajador. En la medida en que soy embajador me tengo que contener, pero yo te podría caminar por el pretil y decir, y es notorio que hay algunos países que tienen un vínculo con Maduro que obedece a otras razones, probablemente razones que tú y yo podemos interpretar, que yo no puedo verbalizar, pero es evidente que algunos de estos países, el grado de conmicción que tienen con la narcodictadura es harto elocuente. Si no, resulta increíble que estén impidiendo oír, aunque más no sea, informes sobre materia de derechos humanos. Algo raro hay. Esta sesión de ayer del Consejo Permanente finalmente fue pospuesta. ¿Se podrá oír finalmente a la relatora de la CIDH o no? ¿Habrá una nueva fecha? Sí, porque el papelón de ayer
el papelón de tener una sesión durante, la gente está 6, 7 horas mirándose y diciendo mecánicas procesales y es que este argumento y el artículo 42 y toda esa cosa típica de los organismos internacionales que luego la gente cuando mira de afuera dice, chicos, para eso les pagan. Están 7 horas sentados allí discutiendo la nada, cuando los temas de fondo no son abordados, porque el tema de fondo era Venezuela, el tema de fondo era el Holocausto, el tema de fondo era Guatemala. No, estuvimos 7 horas discutiendo como si fuera Carrara, Carneluti, grandes juristas del mundo. Por Dios, a ver, lo único que entonces yo sí creo que la semana que viene, ahora sí, no hay manera de reiterar el papelón. No sé si en Venezuela se utiliza la palabra papelón. Acá en el Río de la Plata es muy común el papelón cuando decís, bueno, hicieron un gran papelón. Gran papelón de la OEA ayer. Convoca una reunión, gasta dinero, porque el dinero que se gastó en la sesión de ayer, ¿no? ¿Cuánto salió la convocatoria de ayer, los traductores de ayer? De eso no le importó a nadie. Bueno, ¿cuánto salió? Bueno, la semana que viene va a ser convocada nuevamente. Hay que decirle al embajador Arce, que es quien preside el Consejo Permanente de Bolivia, que estamos todos atentos a que haga esa convocatoria y que la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Venezuela debe venir. La señora se fue. La sesión arrancó a las 10 de la mañana, eran las 5 de la tarde, seguíamos vegetando en ese limbo extraño en el que estaba la sesión y la señora se fue de la desconexión. Es lógico, o sea, ya no quedaban ni los ratones, esa es la realidad. Una tristeza y una verdadera vergüenza, como usted lo dice, un papelón. Embajador Washington Abdala, embajador del Uruguay ante la Organización de Estados Americanos, gracias nuevamente por haber compartido con nosotros. Mando un abrazo grande. Chao, gracias.